Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 11. Despedidas. Zoro practicó el haki de observación mientras intentaba por primera vez caminar con la máscara de Douglas. Le resultaba extremadamente difícil, tropezando constantemente con los escombros de la orilla. Douglas, en cambio, solo observaba el castillo, presintiendo que Vapol y sus guardias atacarían pronto. Sin embargo, no estaba preocupado, con Luffy y Sanji allí, podrían derrotarlos fácilmente. Y con Ace también presente, quizás Vapol y sus guardias incluso morirían en el enfrentamiento. Entonces ocurrió el combate. Luffy, Ace y Sanji se enfrentaron a Vapol y sus guardias, cuya fuerza no era demasiado destacable. A Douglas no le importaba y se limitó a observar. Tras unos minutos de lucha, los enemigos fueron derrotados y aniquilados por Luffy y Ace, aunque sorprendentemente no los mataron. Hermanos bondadosos que no piensan en las consecuencias, pensó Douglas, mientras guiaba a Zoro hacia el pueblo para reunirse con los demás. Al verlo, los civiles pensaron que él los había salvado, pero esa ilusión se desvaneció al ver a Zoro tropezar con el aire. Mientras tanto, en el castillo, Nami y Chopper estaban en la habitación, esperando a que la pelea terminara. Chopper quería quedarse al lado de Nami para protegerla, como Douglas lo había protegido de los humanos que querían hacerle daño. ¿Te sientes bien ahora?, le preguntó Chopper a Nami, pues no había tenido oportunidad de consultarle antes. Nami se sorprendió, y justo entonces sus enemigos los atacaron. Sí. ¿Eres el doctor que me salvó?, preguntó Nami a Chopper. Doctorine y yo te encontramos antes, y Doctorine me permitió tratarte. Hice lo mejor que pude, respondió Chopper con una sonrisa. ¿Quieres decir que eres médico?, exclamó Nami, sorprendida, sobresaltando a Chopper con su reacción. Ah, sí. Boku wa doctor, Tony Chopper, dijo Chopper, cantando su canción más famosa, que Douglas le había enseñado completa. Chopper se alegró mucho y desde entonces siempre la usa para presentarse. «Wow, eres increíble, Chopper», dijo Nami, escuchando la canción completa, que le pareció infantil y tierna a la vez. «¿Crees que puedes hacerme feliz con tus elogios, idiota?», respondió Chopper, realizando sus característicos pasos de baile. Mientras hablaban de su situación, Ace, Sanji y Luffy entraron en la habitación. «Ah, Nami. ¿Estás bien?», dijo Sanji, intentando abrazarla, pero recibió una bofetada. «Ah, Nami, ¿estás bien?», preguntó Luffy, preocupado, dejando a Ace solo. Ace sonrió y Chopper se acercó, curioso por conocer al extraño en la habitación. «Ace, te presento a mi navegante, Nami». «Nami, te presento a mi hermano, Ace», dijo Luffy tras revisar a Nami, lo que sorprendió a Chopper y Nami, mientras Sanji aún se recuperaba afuera. «Me llamo Porgas de Ace». «Gracias por cuidar de mi hermano», dijo Ace, haciendo una reverencia que hizo sonrojar a Nami. «Ah, no. Luffy nos cuida», respondió Nami cortésmente, sin querer avergonzar a Luffy. Ace y Luffy empezaron a charlar sobre sus recientes aventuras. Luffy notó que Chopper se aferraba a la pierna de Ace, y sus ojos brillaron de emoción. «Ah. El tanuki parlante», exclamó Luffy, sorprendiendo a Chopper, y comenzaron a jugar a la mancha en la habitación. Luffy perseguía a Chopper mientras Ace y Sanji reían, y Nami suspiraba. Tras unos minutos, Luffy finalmente atrapó a Chopper. «Tanuki», dijo Luffy al levantarlo, lo que enfureció a Chopper. Se transformó en su Muscle Point y abofeteó a Luffy.
Esto sorprendió a Sanji y Nami, pero no a Ace, quien ya lo había visto antes. Dije que soy un reno, gritó Chopper furioso. Luffy se recuperó rápidamente, asombrado. Ah, el reno se transformó. Genial, gritó Luffy, recordándole a Douglas y Ace como poco se habían impresionado por sus habilidades. He decidido unirme a mi tripulación, dijo Luffy, extendiendo la mano hacia Chopper. Sanji sonrió, típico de Luffy. Sorprendentemente, Nami no mostró desaprobación, quería invitar también a Chopper. ¿Qué tripulación?, preguntó Chopper. Son amigos con quienes te aventuras. Soy Monkey de Luffy y voy a ser el rey pirata. Se presentó Luffy. Los ojos de Chopper brillaron con la mención de piratas, pero recordó a alguien importante, Douglas. Lo siento, no puedo acompañarte. Le prometí a mi amigo que iría con él cuando comenzara su aventura, dijo Chopper. Oh, entonces invitémoslo también, respondió Luffy sin dudar. Mientras tanto, Zoro y Douglas llegaron a la casa de Dalton, pero este estaba fuera, acompañado por dos personas que Douglas reconoció de inmediato, Go de Usopp y la princesa Nefertari Vivi. La nariz de Usopp llamó especialmente la atención de Douglas, quien pensó que podría tener conexión con la tribu Tontatta. Mientras Douglas pensaba, su mirada aterrorizó a Vivi y Usopp, similar a la que dirigió a Ace. Dalton los observaba curioso, y Zoro estaba completamente cubierto por la máscara. «Dalton-san, ¿quién es?», preguntó Vivi. Ese es el hijo del doctor del que hablo, y el otro no lo reconozco, pero lleva ropas similares a las del Salvador que mató a los invasores de nuestra isla, respondió Dalton. ¿Crees que nos atacaría, ya que nos consideran piratas forasteros?, preguntó Usopp. No lo sé. Apareció un día y protegió a nuestros civiles, pero parece que no te atacará, porque si lo hubiera planeado, ya lo habría hecho, dijo Dalton, aliviando a Usopp y Vivi. Esperaron a que llegaran Douglas y Zoro. Douglas, ¿por qué estás aquí solo? ¿Dónde está la doctora Kurea?, preguntó Dalton. ¿Podemos hablar adentro? Hace mucho frío, dijo Douglas. Dalton asintió. Douglas le quitó la máscara y el abrigo a Zoro, y Vivi y Usopp suspiraron aliviados. Ah, la luz es cegadora, dijo Zoro al recibir la luz repentina. Douglas se quitó la máscara para que Zoro ajustara la vista. Zoro, ¿dónde estabas?, preguntó Usopp. Oh, en algún lugar, respondió Zoro, entrando a la cabina para calentarse, seguido por Douglas, Dalton, Usopp y finalmente Vivi. Capítulo 12. Despedidas PT2. Sentados en la cabina, los cuatro conversaban mientras se presentaban. Dalton presentó a Douglas a la tripulación. Este es el hijo del médico del que te hablé antes, Douglas, dijo Dalton. ¿Es el hijo del médico brujo?, exclamó Usopp sin querer, lo que hizo que Douglas lo mirara fijamente. Aunque llamaban bruja a Kurea, nadie se atrevía a decírselo a la cara. Ah, lo siento, dijo Usopp, intimidado por la intensa mirada de Douglas. No pasa nada. Es una bruja de verdad, respondió Douglas con una sonrisa, aliviando la tensión. Mientras tanto, Zoro estaba cerca, entrenando a Aki de observación, como Douglas había mencionado antes, con la máscara de Douglas puesta. Por cierto, ¿cuáles son sus roles en la tripulación pirata? Zoro dijo que era el espadachín de la tripulación, así que deben tener sus roles, ¿verdad?, preguntó Douglas, intentando desviar la conversación de Zoro, mientras Dalton, Usopp y Vivi lo miraban como si fuera un idiota. Soy el capitán. Comando a más de 80 millones de personas en nuestra flota, mintió Usopp, como siempre lo hacía, mentir era como una segunda naturaleza para él. Vaya,
estás terriblemente débil para ser capitán. ¿Te importa si te doy un golpe fuerte?, preguntó Douglas, lo que hizo que Usopp entrara en pánico y se desplomara al instante. Ah, perdón por mentir. No soy el capitán, solo soy un simple secuaz. Ni siquiera conozco a esta tripulación pirata. Me acaban de rescatar del mar, dijo Usopp, humillando a Douglas, lo que hizo reír a Douglas, seguido de Vivi y Dalton. Jajajaja, eres muy gracioso. Pero bueno, ¿cuál es tu verdadero papel?, preguntó Douglas de nuevo, para animar el ambiente. Esta vez, no había tensión entre ellos. Soy el francotirador, respondió Usopp con orgullo, mostrando su honda a Douglas, quien la examinó. Douglas tiró de la honda y notó que no estaba aprovechando todo su potencial, considerando que solo tenía 2 cuerdas fuertes. Vivi, Usopp, Dalton y Douglas continuaron hablando hasta que de repente Usopp se dio cuenta de que sus amigos habían estado ausentes durante mucho tiempo, lo que les hizo entrar en pánico, especialmente considerando el terreno helado. Zoro, Vivi, ¿no creen que Luffy tarda mucho en volver? ¿No creen que deberíamos encontrarlos ya?, sugirió Usopp. Zoro interrumpió su entrenamiento de Haki de observación y se quitó la máscara, que lo iluminó de nuevo con una luz cegadora. Vivi, sintiéndose culpable, estaba a punto de apoyar a Usopp cuando Douglas habló de repente. No te preocupes, tus amigos están bien. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció Douglas. Aceptaron la invitación. Douglas tomó la máscara y se la puso, lo que provocó la queja de Zoro. Oye, estoy entrenando con eso, dijo Zoro, pero Douglas lo ignoró y salió. Lo siguieron Usopp y Vivi, lo que hizo que Zoro también lo siguiera, no sin antes ponerse la camiseta que Dalton le había prestado. Cuando Zoro salió, Douglas lo esperaba afuera con Usopp y Vivi. Los 4 se dirigieron entonces hacia la roca del tambor. Mientras caminaban, Usopp recordó lo que Zoro había dicho antes y, confundido, decidió preguntarle. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste antes, Zoro?, preguntó Usopp, lo que también despertó la curiosidad de Vivi. Zoro los miró, saliendo de su estupor, mientras observaba a Douglas escalando la montaña con la máscara puesta. ¿Qué?, respondió Zoro confundido. ¿Dijiste antes que usabas la máscara para entrenar? ¿Cómo entrenarías con eso?, aclaró Usopp. Ah, esa máscara te ciega, es perfecta para entrenar tus sentidos, respondió Zoro con indiferencia. Esta explicación sorprendió a Usopp y Vivi y abrió un mar de preguntas a Douglas mientras seguían escalando la roca del tambor. Entonces, de la nada, apareció Mudang. Douglas le había permitido vagar libremente después de visitar el Going Merry. Su llegada facilitó la subida. Cuando Usopp y Vivi vieron a Mudang, se quedaron boquiabiertos. ¿Qué clase de criatura es esta?, preguntó Usopp mientras todos subían a lomos de Mudang. Es un Wookiee blanco, una criatura famosa y nativa de aquí, explicó Douglas mientras le rascaba la cabeza a Mudang, lo que hizo que la criatura se sintiera visiblemente feliz. Mudang entonces trepó a la roca del tambor sin esfuerzo. Tras más de 30 minutos de escalada, llegaron al castillo en la cima de la roca del tambor. Allí, Douglas y los demás desmontaron de Mudang y se dirigieron al interior. Mudang también entró en el castillo, pues tenía hambre. Douglas los condujo entonces al comedor, donde estaban reunidos los demás. Ah, Douglas. Lo saludó Chopper, siendo el primero en verlo, seguido de las miradas de Luffy, Nami, Kurea y Ace. Vivi, que estaba detrás de Douglas, corrió inmediatamente hacia Nami, la abrazó con fuerza y rompió a llorar. Esto hizo que Nami se sintiera un poco culpable por haberle causado tanta preocupación. Douglas, que contemplaba la escena, se sintió profundamente conmovido. De repente, recordó todo lo que habían vivido los Sombrero de Paja y las innumerables vidas que tocarían.
Era algo de lo que Douglas también quería formar parte, la aventura y la camaradería de los sombreros de paja, ese tipo de vínculo donde uno no duda en sacrificarse por el bien de otro. Capítulo 13. Despidiéndose PT3. Después de almorzar, Kurea le ordenó a Nami que regresara a la cama, ya que aún se recuperaba de su enfermedad. Al principio, Nami protestó, alegando que ya se sentía bien, pero la mirada intimidante de Kurea la aterrorizó, obligándola a volver a su habitación. Mientras tanto, Zoro y Douglas hablaban sobre despertar el Haki de observación, cuando Luffy irrumpió repentinamente para unirse a la conversación. ¡Guau! ¡Qué máscara tan rara! ¡Ja! Exclamó Luffy, señalando a Douglas. Esto hizo que Douglas interrumpiera su charla con Zoro y girara la cabeza hacia él. Luffy, intrigado, continuó. Oye, ¿quieres unirte a mi tripulación?, preguntó sin dudarlo, invitándolo directamente. Esto provocó que Sanji, Usopp y Vivi se quejaran, pues aún no conocían a Douglas. Zoro, en cambio, solo sonrió con suficiencia, mientras que Ace y Chopper mostraban ojos brillantes, Ace, porque quería que Douglas protegiera a su hermano pequeño, y Chopper, porque también quería convertirse en pirata. Si Douglas se unía a los sombreros de paja, Chopper lo seguiría. Douglas miró a Luffy y luego se quitó la máscara, revelando su rostro a Sanji, quien aún no lo había visto completamente. Dime, ¿cuál es tu sueño?, preguntó Douglas, aunque ya conocía la respuesta. Quiero convertirme en el rey pirata. No, seré el rey pirata, respondió Luffy con tal convicción que su determinación brillaba en sus ojos. Interesante, dijo Douglas, provocando que Luffy sonriera. De acuerdo, me uniré a tu tripulación. Pero también tengo un sueño. Y si alguna vez te interpones en mi camino para lograrlo, me convertiré en tu enemigo número 1, añadió Douglas con seriedad. Esto hizo que Sanji, Usopp y Vivi lo miraran con desconfianza. Pero Zoro, al escuchar sus palabras, sonrió y rió, seguido por Luffy. Ah, eso me trae recuerdos, ¿verdad, Zoro?, dijo Luffy. Sí, ja, respondió Zoro, confundiendo aún más a los demás. Por supuesto. Si quieres ser miembro de la tripulación del Rey Pirata y ni siquiera puedes cumplir tu sueño, yo también estaría avergonzado, dijo Luffy, haciendo que Douglas sonriera. Luego miró a Chopper, cuyos ojos aún brillaban. Sí, pero también tengo otra condición, añadió Douglas. ¿Qué pasa?, preguntó Luffy. Quiero que este pequeñín venga con nosotros, dijo Douglas, mientras Chopper saltaba a sus brazos. Esto emocionó a Luffy, pues ya lo había invitado antes, pero Chopper se había negado. Ahora, con Douglas como compañero, ya no había razón para rechazar la aventura. La tripulación celebró la nueva unión, con Sanji preparando más comida y bebidas. Tras el día de celebración, los sombreros de paja sacaron a Nami a escondidas de su habitación, ya que Kurea no la dejaba salir. Nami insistió en que estaba mejor y razonó sobre lo que estaba en juego, convenciendo a los demás, aunque Sanji aún dudaba. Douglas y Chopper fueron a despedirse de Kurea y poner sus asuntos en orden antes de unirse a la aventura de Luffy. Sus pasos eran pesados, pues Douglas se había encariñado profundamente con Kurea, viéndola como una abuela. Cuando llamaron a la puerta, Kurea se asomó por la ventana, observando a los sombreros de paja escabullirse y fijando su mirada en Nami. Al principio no reconoció a Douglas ni a Chopper, pero luego Douglas habló. Doctor, creo que ella sabía que llegaría este momento, dijo Douglas a Kurea. Ella se giró y vio a Douglas sin máscara por primera vez. En sus ojos se reflejaba el coraje acumulado durante todo el día. Chopper lloraba, incapaz de hablar, y Kurea los abrazó a ambos, llorando también. Cuídate allá afuera, ¿de acuerdo? Si no, iré a buscarte yo misma y no te dejaré ir otra vez. No subestimes a ningún enemigo, dijo Kurea entre lágrimas.
Enumeró todo lo que debían tener en cuenta y ambos escucharon atentamente, con lágrimas corriendo por sus rostros. Doctor, gracias por todo. Cuídese usted también. Le fabriqué algunas armas para protegerse de los enemigos. También le hice un calentador, así que ya no tendrá que cortar leña, explicó Douglas, desahogándose. Doctorine. Logró decir Chopper antes de volver a llorar, siendo abrazado nuevamente por Curea. Esto continuó durante aproximadamente una hora antes de que Curea condujera a Douglas y Chopper a las puertas del castillo, donde Mudang los esperaba. Hasta aquí puedo llevarte. Si los llevo hasta la orilla, no podré soltarlos, dijo Curea. Douglas y Chopper asintieron. Lo siento, Mudang. Te dejo aquí. Pero te doy una misión, protege a la doctora en todo momento. Asegúrate de que esté siempre abrigada. Cuídala, dijo Douglas, mientras Mudang lloraba y asentía. Douglas y Chopper comenzaron a bajar la montaña hacia la orilla para unirse a los sombreros de paja, dejando atrás a Mudang, Curea y el castillo que habían conocido como hogar durante tantos años. Curea luego llamó a Dalton y a los soldados para ayudarlos a despedirse por última vez. Tras más de una hora de caminata, llegaron a la costa, donde la tripulación los esperaba. Chopper y Douglas sonrieron al subir al barco. Sí. Ya estamos listos. Zarpemos hacia Arabasta, declaró Laffy, ordenando partir. En minutos, el barco comenzó a moverse. Pero entonces, Douglas percibió algo con su haki de observación. Se giró hacia Drum Rock y vio a Curea con varias personas. De repente, una fuerte explosión resonó en todo el reino de Drum. Todos se giraron a mirar. La nieve que caía había cambiado. Ahora caían suaves copos rosados como pétalos de sakura. El ánimo en el barco mejoró al instante y todos sonrieron, excepto Chopper, quien lloraba en silencio. La imagen le recordó profundamente a su difunto padre, y el recuerdo lo abrumaba. Capítulo 14, Rumbo a Arabasta, parte 6. Después de las sentidas despedidas con Curea, los piratas del sombrero de paja navegaban rumbo al reino de Arabasta, cumpliendo su promesa de ayudar a Vivi a liberar su tierra natal del control del señor de la guerra, Crocodile. ¿Dónde está Ace? ¿No vino contigo antes? Preguntó Douglas mientras recorría la cubierta del Going Merry y notaba la ausencia del joven. Ah, Ace. Dijo que, como ya terminó sus asuntos aquí, visitará a unos amigos antes de regresar con los piratas de Barba Blanca, respondió Laffy con su sonrisa alegre. Ya que no hay Barba Negra para capturar a Ace, ¿Marineford se llevaría a cabo? Si sucede, Laffy terminaría entrenando con Rayleigh y aprendiendo haki de armamento. Reflexionó Douglas brevemente. Pero pronto lo ignoró, sabía que su presencia ya comenzaba a cambiar el curso del mundo, y darle demasiadas vueltas al canon original no serviría de nada. Luego, los piratas del sombrero de paja sacaron bebidas y sirvieron sake para todos, incluidos Chopper y Douglas. Brindemos por nuestros nuevos nakamas, Douglas, Chopper. Bienvenidos a la tripulación. Sí. Gritó Laffy alzando su copa. Todos chocaron sus copas y bebieron, sumergiéndose en una noche de celebración. Mientras la tripulación disfrutaba del festín, Douglas y Sanji permanecían sentados cerca de la barandilla de la cubierta. Sanji acababa de servir la comida y las bebidas, mientras Douglas no era precisamente un fiestero. Las estrellas se reflejaban en el océano, y las tranquilas olas me mecían suavemente bajo el barco, mientras los dos hombres compartían un silencio cordial, con las risas de sus compañeros resonando detrás de ellos. ¿Cuál es el sueño que mencionaste antes? Preguntó Sanji, curioso por la ambición de Douglas. Voy a convertirme en un erudito, alguien que descubra toda la verdad sobre el mundo, respondió Douglas con orgullo. Sus palabras tenían peso, emanaban de un profundo deseo de conocimiento.
El mundo estaba lleno de contradicciones, tecnologías del pasado capaces de producir fuentes de energía inalcanzables incluso para Vegapunk. Douglas quería comprenderlo todo, recrearlo y, al final, superar la cima del reino olvidado. Los días a bordo del Going Merry transcurrían de maravilla, y Douglas y Chopper se integraban sin problemas a la tripulación. Usopp y Zoro eran quienes más podían hablar con Douglas con facilidad. Zoro, siempre persistentemente entrenando su haki de observación, se cubría los ojos al empezar a sentir algo. Usopp, por su parte, estaba interesado en crear un arma más potente, consultando con Douglas sobre cómo mejorar su onda. ¿Por qué no usar esto?, dijo Douglas mostrando un rifle de francotirador que habían tomado a los piratas de Barba Negra. Se lo ofreció a Usopp, quien se emocionó al sostenerlo. Al probarlo con una bestia marina casi a 1 kilómetro, acertó de inmediato. El arma estaba hecha para francotiradores como él y Dan Ogre. Sin embargo, el retroceso era tan fuerte que Usopp salió despedido tras un solo disparo. Por eso, Douglas y Usopp trabajaron juntos para reducir el retroceso sin afectar la cadencia de disparo, logrando modificar el arma con relativa facilidad. Más tarde llegó Nami, queriendo que Douglas y Usopp le fabricaran un arma. Al ver el Clam Attack, Douglas casi se rió, originalmente era más un instrumento para trucos de magia que un arma real. Pero con su ayuda, Usopp combinó los trucos con capacidades ofensivas extremas. La bola de calor podía alcanzar temperaturas comparables al fuego, la bola fría descendía hasta casi -100 grados, y combinadas, creaban explosiones devastadoras. También estaba el poste eléctrico, capaz de liberar electricidad como un rayo. Cuando Nami probó el Clim Attack modificado, quedó asombrada al ver el poder de sus combinaciones. Usopp exigió inmediatamente su pago, pero Nami desapareció usando la función de invisibilidad del arma antes de poder completar la negociación. Vivi, impresionada por la inventiva de Douglas, se acercó a él. ¿Puedes hacer llover en un reino desértico?, preguntó confundida. ¿Sabes siquiera cómo funciona la lluvia?, respondió Douglas con calma, lo que irritó a Nami y Sanji por su tono. No, admitió Vivi, pensando que Douglas la ignoraba. Ah, bien. Serán 500,000,000 de vallas, dijo Douglas, sorprendiendo a todos y provocando carcajadas. Oye, ¿no te da vergüenza? ¿Por qué no lo haces gratis?, protestó Sanji. Es un servicio. Además, necesitaré dinero para los materiales. No será algo único, crearé una máquina que genere lluvia artificial, explicó Douglas. Vivi aceptó la explicación, pero Nami, más desconfiada, lo confrontó. ¡Qué descarado! Engañas a tus amigos solo para conseguir dinero, lo regañó, sin notar la ironía. ¿Qué tal si te doy el 5%? Ofreció Douglas. Ja ja ja. No creas que haya nada que pueda hacerme engañar, exclamó Nami. ¿Qué tal el 50%? Propuso Douglas. Trato hecho, respondió Nami, pero se sonrojó al darse cuenta de que también había sido engañada, mientras Douglas reía con ganas. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 15, Arabasta 7. Con el paso de los días, Douglas logró crear un sistema de comunicación para toda la isla, diseñado para facilitar las misiones y la coordinación. Sabía lo peligroso que podía ser si alguien se separaba, especialmente con gente como Luffy y Zoro. Cuando les entregó los dispositivos, todos los miraron confundidos. A estos los llamo auriculares, explicó Douglas. Cada uno tiene una antena integrada que permite la comunicación de voz en tiempo real a larga distancia. Solo tienes que pulsar aquí para activarlos, hablar y transmitir tu voz a todos los demás que los lleven puestos. Luffy lo intentó inmediatamente, presionando el botón y gritando. Moshi Mash.
Todos los que llevaban un auricular hicieron una mueca al oír la voz de Luffy directamente en sus oídos. Nami le dio un puñetazo en la cabeza. «Cállate», espetó ella. El resto de la tripulación se rió y luego elogió a Douglas por la invención. «Vaya, tener un erudito a bordo es realmente fantástico», dijo Usopp, y los demás asintieron en señal de acuerdo. Vivi miró a Douglas, con la clara intención de preguntarle si había terminado la máquina de lluvia para Arabasta. Pero se contuvo, ya le había pedido un favor enorme. Por supuesto, Douglas notó su vacilación y se acercó a ella. «Vivi, no te preocupes. Tengo listo un prototipo de tu máquina de lluvia. ¿Quieres verlo?», preguntó sonriendo. Vivi asintió, intrigada. Douglas invocó el dispositivo de su cuerpo usando la habilidad de su fruta del diablo y lo depositó con cuidado, lejos del caos de Luffy, Usopp y Chopper, quienes estaban ocupados jugando. Cuando Douglas reveló el dispositivo, el resto de los sombreros de paja se reunieron alrededor. «Este es el prototipo de la máquina que le prometí a Vivi», dijo, mostrando un dispositivo compacto pero complejo. Se parecía a la máquina de lluvia de albóndigas, pero en lugar de hacer llover comida, estaba diseñada para provocar lluvia de verdad. La tripulación parecía desconcertada por la interfaz y los botones. «Déjame demostrártelo. Digamos que quieres que llueva, Vivi. Presionas este botón de inicio e introduces la duración, como 3 minutos para una llovizna. Luego vuela hacia el cielo». Douglas presionó algunos botones y la máquina despegó. «Así es como funciona», dijo Douglas, entrando en modo de explicación completa. «Este dispositivo crea lluvia artificial estimulando un proceso llamado siembra de nubes». Continuó, señalando hacia arriba. «Primero, se eleva a la altitud correcta y libera una nube de partículas de yoduro de plata, o en este caso, un sustituto que desarrollé a partir de un mineral raro encontrado en las montañas de la isla Dram. Estas partículas actúan como núcleos que atraen la humedad de la atmósfera. A continuación, libera rápidamente vapor superenfriado y partículas ionizadas, lo que provoca que las gotas de agua en el aire circundante se condensen más rápido. Esto forma nubes de lluvia. El sistema de enfriamiento interno asegura una explosión de aire frío por encima de la capa de inversión atmosférica, alterando el aire caliente del desierto que normalmente suprime las precipitaciones. Es como revertir el efecto de los domos de calor que bloquean la lluvia». Los de sombrero de paja ya estaban perdidos a mitad de camino, excepto Luffy, quien escuchaba atentamente a pesar de no entender una sola palabra. «Como solo lo configuramos para llovizna, el proceso solo tomará unos minutos». En ese momento, una suave lluvia comenzó a caer sobre el barco. La tripulación aplaudió con asombro, como si acabaran de presenciar un milagro. La lluvia golpeaba suavemente la cubierta, y Vivi cerró los ojos, sintiendo esperanza por primera vez en mucho tiempo. Unos momentos después, el prototipo volvió a descender, pero su carcasa metálica estaba visiblemente agrietada y cubierta de hielo. «¿Por qué parece que se va a romper?», preguntó Luffy. «Tócalo», respondió Douglas. Todos lo hicieron y retrocedieron de inmediato cuando el frío helado les quemó las manos. «¿Qué es eso?», preguntó Vivi con preocupación. «Bueno, usé metal para la carcasa exterior, y cuando el sistema libera aire frío tan rápidamente, se crea escarcha interna», explicó Douglas. «La diferencia de temperatura provoca fracturas por tensión en el material, especialmente alrededor de las juntas y uniones. Por eso falló la integridad estructural». Golpeó el dispositivo suavemente con su bastón. El prototipo se hizo añicos con un crujido metálico, lo que provocó el pánico entre la tripulación. «Douglas, ¿por qué la rompiste? Vivi necesita esa máquina», gritó Nami con la voz llena de frustración. Los demás asintieron. «Tranquilo. Eso era solo el prototipo», dijo Douglas con calma.
ya terminé el producto final. Simplemente no quería presentarlo hasta que la prueba fuera un éxito. La tripulación suspiró aliviada y se giró para sonreírle a Bibi, quien parecía abrumada por la gratitud. Gracias, Douglas, dijo sinceramente. No es nada, respondió Douglas. Ahora, hablemos del precio. Sacó un cuaderno y comenzó a calcular algo, pero antes de que pudiera llegar lejos, Nami y Sanji lo golpearon en la cabeza y lo arrastraron lejos de Bibi. Bibi sonrió cálidamente mientras los observaba. Espérame, padre, pensó para sí misma mientras los sombreros de paja reían, vitoreaban y observaban a Nami golpear a Douglas. En otra parte del mundo, se podía ver a Ace deslizándose por el mar en su bote, dejando una estela de llamas tras él. Usó los poderes de su fruta del diablo para acelerar, alimentando el motor que Douglas había modificado. Gracias a las mejoras de Douglas, el bote ahora podía viajar a casi 200 kilómetros por hora, mucho más rápido que si dependiera solo del viento. Sin embargo, había un inconveniente: el motor requería un suministro constante de calor, lo que significaba que Ace tenía que inyectarle fuego continuamente para mantenerlo funcionando a esa velocidad. Ace navegaba por el Nuevo Mundo, rumbo al país de Wano, impulsado por una promesa que le había hecho a Tama. Chopper se la había recordado, no solo con palabras, sino con su presencia. Tanto Chopper como Tama eran pequeños, bondadosos e increíblemente adorables. Ace sonrió al pensarlo y echó un vistazo al gran alijo de comida a bordo. Había traído bastante para Tama, sabiendo que Wano aún sufría una grave escasez de alimentos. Espero que Yamato todavía esté allí, pensó Ace, mientras corría por las peligrosas aguas del Nuevo Mundo, siguiendo la pose de registro permanente que había obtenido, una que siempre apuntaba directamente a Wano. Capítulo 16. Haciendo planes contra Crocodile. Mientras la tripulación se acercaba al reino de Arabasta, Douglas recordó un momento clave de la línea temporal original. Antes de que los sombreros de paja atracaran, se encontrarían con uno de los personajes más queridos de la comunidad de One Piece, Mr. Van Clee. Aunque originalmente se presentó como un villano, Van Clee se convertiría en uno de los aliados más cercanos de Luffy, llegando incluso a sacrificarse para salvarlo en Impel Down. Sabiendo que el encuentro estaba cerca, Douglas vigilaba atentamente las aguas. Sería una señal de que estaban realmente cerca de Arabasta. Unos 30 minutos después, el Going Merry se acercó a un punto álgido del mar, una zona donde el vapor de un volcán submarino creaba una densa niebla que dificultaba la visibilidad. Mientras Luffy y Usopp pescaban junto al barco, atraparon algo extraño. No era un pez, sino un hombre extravagante con ropa llamativa y maquillaje teatral. Al subirlo a bordo, Douglas lo reconoció de inmediato: Van Clee. Al igual que en la línea temporal original, Luffy, Usopp y Chopper enseguida se hicieron amigos suyos, divertidos y entretenidos con su personalidad y sus travesuras. Von Clee no perdió tiempo en revelar sus poderes. Usando las habilidades de su fruta Clan Clan, tocó los rostros de varios tripulantes, Luffy, Usopp y Chopper, entre ellos, y se transformó al instante en sus cuerpos. Bibi se negó a que la tocara, y Sanji permaneció en la cocina, ajeno a la interacción. Douglas también mantuvo las distancias, consciente de las consecuencias. Tras unas mímicas juguetonas y un vínculo afectivo, la nave de Van Clee llegó para recogerlo. Antes de partir, adoptó una pose dramática. Ahora todos somos nakamas, declaró, ganándose los vítores de Luffy, Usopp y Chopper. Pero una vez que Van Clee se fue, la expresión de Bibi se tornó seria. Un recuerdo había resurgido. Ahora lo recuerdo. Es el señor 2, el asesino sin rostro de Baroque Works, dijo con urgencia. Nadie había visto su rostro real hasta ahora. Es el compañero del señor 1, y su habilidad le permite imitar a la perfección los rostros de cualquiera que toque. Toda la tripulación se quedó en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Ni hablar, murmuró Nami. Entonces podría disfrazarse de cualquiera de nosotras.
¿Incluso puede copiar voces y formas corporales? Exactamente, confirmó Bibi, preocupada. Podría causar estragos si se infiltra en el palacio o en las filas militares. Así que por eso. Dijo Douglas en voz baja, atrayendo la atención de la tripulación. ¿En qué estás pensando?, preguntó Usopp con curiosidad. Douglas asintió y dio un paso al frente. Si Crocodile está manipulando a Arabasta tras bambalinas, no solo está usando la fuerza bruta, sino que está orquestando un colapso político y social. Piénsenlo, el pueblo cree que el rey es responsable de la sequía. Crocodile interviene como héroe con Baroque Works para salvarlos, mientras sabotea el reino en secreto. Los demás asintieron, viendo la lógica de su teoría. Bibi, ¿puedo preguntarte algo?, continuó Douglas. ¿Es justo decir que la falta de lluvia es una de las principales razones por las que tu gente se rebela? Bibi asintió sombríamente. Eso me lleva a la debilidad de Crocodile, dijo Douglas. Ya lo sabía por el canon, pero necesitaba revelárselo lógicamente a la tripulación. Espera, en serio, dijeron los sombreros de paja al unísono. Crocodile ha comido la fruta arena, una fruta del diablo tipo logia. Le permite convertirse en arena, inmune a los ataques físicos habituales. Pero incluso las logias tienen contraataques naturales, explicó Douglas. Uno es piedra marina. Toma, Luffy, sujeta esto. Le entregó a Luffy un pequeño trozo de piedra marina incrustado en su bastón. En cuanto Luffy lo tocó, sus fuerzas se desvanecieron y se desplomó, débil y confundido. La piedra marina emite la energía del mar, lo que desactiva los poderes de las frutas del diablo al contacto, dijo Douglas mientras recuperaba el bastón. Pero hay otra debilidad, más natural, la oposición elemental. Al igual que el fuego puede ser contrarrestado por el hielo, la arena tiene su propia contraofensiva. Se volvió hacia la tripulación. La arena, al mezclarse con agua, se aglomera y se vuelve pesada. Pierde su fluidez y su capacidad defensiva. Crocodile ha mantenido a Arabasta en sequía a propósito, se ha asegurado de que permanezca seca para que nadie pueda usar el agua contra él en batalla. Por eso también quería eliminar cualquier posibilidad de lluvia. Todos se quedaron en silencio, atónitos. Tenía todo el sentido del mundo. Él creó la sequía, para proteger su invencibilidad, dijo Nami en voz baja. Así que, con el dispositivo que he creado, podemos hacer que llueva sobre todo el reino de Arabasta, dijo Douglas con seguridad. Así, cuando Luffy pelee contra Crocodile, no estará en desventaja. Bibi lo miró con escepticismo. Pero, ¿de verdad puedes hacer que llueva en todo el reino? Arabasta es enorme, un desierto entero. Douglas sonrió. Claro que puedo. Si quisiera, podría alterar el sistema meteorológico de toda la isla. La máquina solo necesita un poco de tiempo para despegarse y estabilizar las condiciones atmosféricas. La tripulación asintió, impresionada, aunque todavía cautelosa. Zoro se cruzó de brazos. Bien, pero aún no sabemos cómo contrarrestar la imitación de MR2. Si copia a uno de nosotros, podría colarse y sabotearlo todo haciéndose pasar por nuestro equipo. Douglas asintió. Es cierto. Pero hay una manera de burlarlo. Solo puede copiar la apariencia física de alguien en el momento exacto en que le toca la cara, no puede replicar los cambios posteriores. Todos lo miraron con curiosidad. Así que esto es lo que haremos, continuó Douglas. Cada uno debe dibujar una marca única en el dorso de la mano izquierda. Luego, envuélvala con una venda o un guante para mantenerla oculta. Así, si alguien aparece sin la marca, sabremos que es el impostor. Zoro asintió con aprobación. Inteligente. Simple, pero efectivo. Solo asegúrate de que la marca permanezca oculta, enfatizó Douglas. Si Von Clell la ve más tarde,
Podría dibujársela después de transformarse. Queremos algo que no sepa buscar. Capítulo 17. Cruzando el desierto 2. Al desembarcar en Arabasta, los piratas del sombrero de paja se dirigieron a la ciudad de Nanoana para reabastecerse de comida, ya que Luffy, Chopper, Usopp y Karo habían devorado casi todo. Sanji, furioso, les gritó por consumir alimentos destinados a durar más de una semana para más de 10 personas. A pesar de conocer la situación, lo hicieron sin pensarlo 2 veces. La tripulación se dividió para realizar sus tareas individuales. Douglas aprovechó la oportunidad para leer libros de las tiendas locales con solo tocarlos, absorbiendo la información sin necesidad de comprarlos. Examinó una amplia variedad de temas, desde hierbas del desierto y fauna peligrosa hasta conceptos de ingeniería del desierto e incluso mapas de toda la isla. Mientras hojeaba los libros, Douglas notó que Smoker perseguía a algunos de sus compañeros. Luffy, sin haki ni piedra prisma marina, no podía alcanzarlo, mientras Smoker usaba sus poderes de logia para evadirlo sin esfuerzo. Luffy, sombrero de paja y su tripulación, ríndanse ya. No queremos bajas civiles, gritó Smoker, mientras los marines disparaban a los piratas que huían. Dejen de perseguirnos, gritó Luffy mientras corría. Douglas, que se movía en paralelo, rápidamente ideó un plan para ayudarlos a escapar. Corrió más rápido, saltó a los tejados y creó un muro de piedra para bloquear el paso de Smoker. Cuando Smoker intentó rodearlo, una explosión provocada por Douglas lo obligó a detenerse y proteger a sus compañeros marines. Douglas, ¿desde cuándo estás aquí?, preguntó Luffy sorprendido. Douglas no respondió, simplemente siguió corriendo. Al tocar los edificios cercanos, formó tentáculos de piedra que levantaron a sus compañeros uno a uno. Oye, ¿qué estás haciendo?, preguntó Sanji alarmado. Los llevo a todos, dijo Douglas, acelerando a una velocidad increíble. Los demás quedaron atónitos mientras eran transportados por los aires. Tras varios minutos, Douglas llegó al Going Merry y los bajó en cubierta. Eres un corredor rápido, comentó Zoro secamente. Sí, ¿dónde aprendiste a moverte así?, añadió Sanji. Entrené en Drum Kingdom, respondió Douglas. La nieve dificultaba el terreno, así que cronometraba mis vueltas corriendo. Ni siquiera era mi mejor marca, solo más lenta porque llevaba peso extra. Mientras Douglas ayudaba a preparar el barco para zarpar, Vivi le dio a Karo una carta para entregar, confiándole un mensaje secreto. Bien, todo listo. Vamos, gritó Nami. Zarparon de nuevo, hasta que surgió otro problema. Todos. Hay un montón de barcos delante de nosotros, gritó Usopp como vigía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Douglas, cansado de ser perseguido, activó su brazo láser y se puso la máscara. El HUD de la máscara se iluminó al fijar la vista en las naves que se aproximaban. Sin dudarlo, disparó. El rayo atravesó las naves enemigas con facilidad, como un cuchillo caliente cortando mantequilla, al estilo del cañón de riel de Kid. Los barcos explotaron a lo lejos. Los sombreros de paja miraron a Douglas en silencio. Solo Chopper se mantenía calmado, ya familiarizado con sus capacidades. ¿Qué fue eso?, preguntó Usopp, con los ojos abiertos. Tengo mi propia arma, respondió Douglas con calma. Los ojos de Luffy brillaron de emoción. Comenzó a tocar el brazo láser de Douglas como un niño con un juguete nuevo. Douglas, ¿me prestas tu brazo láser? Prometo que no lo romperé, suplicó Luffy. A pesar de las protestas, Douglas separó el brazo y lo colocó cuidadosamente sobre el hombro de Luffy, lo que hizo que Nami entrara en pánico. No le des eso, gritó. No te preocupes, dijo Douglas, colocándole la máscara a Luffy. Intensidad del láser,
ajustar a punto láser. El HUD reconoció su voz y ajustó la potencia. Luego le dio instrucciones básicas a Luffy. Al disparar, solo salió un pequeño punto rojo, un puntero láser inofensivo. Aún así, Luffy estaba emocionado. Siempre incorporo dispositivos de seguridad, explicó Douglas. Si alguien me quita las armas, no podrán usarlas contra nosotros. La tripulación respiró aliviada. El Going Merry llegó a las costas de la otrora verde ciudad de El Umalu al mediodía. En lugar de un oasis vibrante, encontraron tierra firme y las ruinas de lo que solía ser una ciudad próspera, clara evidencia de una civilización caída. Douglas sacó la versión a tamaño real de la máquina que había construido para Vivi, listo para iniciar la siembra de nubes y asegurar la lluvia en todo Arabasta. ¡Wow! ¿Es esa la máquina que hiciste para Vivi?, preguntó Sanji, impresionado. El dispositivo era mucho más grande que el prototipo, con paneles sintéticos duraderos diseñados para soportar cambios extremos de temperatura. Sí, dijo Douglas, ajustando un dial. Los materiales garantizan que dure más de un siglo sin mostrar desgaste. Les presentó la máquina a Vivi y a los demás. Notaron la gran cantidad de botones y opciones de control en su interfaz. ¿Para qué son todos estos botones?, preguntó Nami, imaginando el caos si Luffy los usaba. Son modos, explicó Douglas. Podrías generar nieve aquí, pero tardaría más. Por ahora, concéntrate en el modo nublado, es lo que más necesitas. Vivi asintió, impresionada y algo abrumada. Muy bien, aquí vamos, dijo Douglas, mostrando cómo usar la máquina y entregándole a Vivi una elegante pulsera. Esto te permitirá controlarla a distancia y funciona como baliza GPS, siempre aterrizará cerca de ti si se despliega desde el aire. Eres un genio, murmuró Sanji asombrado. Vivi activó el dispositivo, ajustó los parámetros deseados y la máquina voló hacia el cielo, en dirección al mar. Los sombreros de paja se mostraron divertidos, y Usopp se iluminó de emoción. Dime, vaciló Usopp, ¿puedes hacerme más fuerte también? Lo suficiente como para seguirles el ritmo a Zoro, Sanji, Luffy, ¿y a ti? No quiero ser siempre el débil. Douglas lo miró atentamente y respondió. ¿Estás seguro? Esa fuerza siempre tiene un precio. Usopp se tensó, palideció y se dio la vuelta lentamente sin responder, desembarcando en silencio con los demás. ¿Tenías que asustarlo así?, preguntó Sanji, levantando una ceja. Es divertido asustar a la gente, dijo Douglas con una leve sonrisa, saltando del barco inmediatamente después. Capítulo 18. Aventura en el País de las Arenas. El Umalu también fue el hogar de los dugongos Kung Fu, que aparecieron poco después de que la tripulación del sombrero de paja comenzara a explorar las ruinas de la ciudad. Cuando los dugongos se acercaron, Usopp infló el pecho y dio un paso adelante con confianza. Déjamelo a mí, declaró. Puedo con todos. Cuidado, son fuertes, advirtió Vivi, pero ya era demasiado tarde. Usopp cargó, pero fue derrotado rápida y fácilmente por los dugongos, quedando tendido en el suelo en segundos, agitando los brazos al caer. Usopp, gritó Chopper. Enfurecido, Luffy entró en acción y luchó contra los dugongos para vengar a Usopp. A diferencia de Usopp, Luffy ganó con facilidad, esquivando y contrarrestando sus ataques sin esfuerzo. Tras su derrota, los dugongos adoptaron una costumbre particular, se comprometieron con Luffy como discípulos y comenzaron a seguir a los sombrero de paja a todas partes, causando más confusión que ayuda. A Luffy, por supuesto, le encantó. Jaja. Les enseñaré todo el Kung Fu, declaró, imitando poses de artes marciales mientras los dugongos lo copiaban con entusiasmo. La situación se complicó. Mientras los sombrero de paja se preparaban para partir,
los dugongos intentaban seguirlos de nuevo. ¿Por qué nos siguen?, gritó Nami, visiblemente irritada. No podemos tener un desfile de dugongos detrás. Se supone que debemos infiltrarnos en territorio enemigo. Es su costumbre, explicó Chopper. Siguen a quien los derrota y les sirven como discípulos. Nami gimió, sujetándose la cabeza con frustración. ¿Por qué no los traemos con nosotros?, preguntó Luffy inocentemente. Luffy, espetó Nami. ¿Cómo vamos a colarnos con ellos siguiéndonos? Es como andar con una flecha gigante sobre la cabeza. Douglas dio un paso al frente y tuvo una idea. Se giró hacia Chopper y le indicó que tradujera sus palabras, luego se dirigió directamente a los dugongos. Escuchen, dugongos Kung Fu. Su maestro les ha encomendado una misión importante. La mitad de ustedes protegerá nuestro barco en todo momento, no menos de 10 dugongos. El resto patrullará las aguas y la costa cercanas en grupos de 10 en busca de enemigos. Si lo hacen bien, su maestro les enseñará nuevas técnicas de combate. Chopper tradujo la orden y los ojos de los dugongos brillaron de emoción. Al unísono, se pusieron de pie, saludaron a la tripulación y partieron a cumplir las instrucciones de Douglas. Bien jugado, murmuró Zoro, impresionado. Vámonos, dijo Douglas. Se arrodilló y tocó la arena bajo sus pies, provocando que los granos se movieran y se elevaran. Una amplia barrera se formó sobre ellos para protegerlos del sol abrasador, y debajo de ellos, esculpió una plataforma lisa similar a un trineo que se deslizaba sin esfuerzo por las dunas. ¡Wow! Esto es increíble, exclamó Usopp, ya recuperado. Gracias, Douglas, dijo Nami, aliviada. Esto hará que el viaje sea mucho más fácil. Con sombra sobre ellos y un viaje tranquilo por delante, los Sombrero de Paja avanzaron hacia el corazón del desierto, un paso más cerca de descubrir los secretos detrás de la sequía de Arabasta y los planes de Baroque Works. La tripulación recorrió el desierto hacia el oasis de Yuba, donde Vivi esperaba alcanzar al ejército rebelde e impedir que atacaran la capital. Estaba decidida a evitar un derramamiento de sangre innecesario. Durante su viaje, se encontraron con una bandada de aves Barusaji que fingían estar inconscientes. Al acercarse, intentaron arrebatarles sus pertenencias, pero Douglas reaccionó al instante, apuntándoles con su brazo láser. Si no quieres morir, deja nuestras cosas y vete, advirtió Douglas. Los pájaros, entendiendo claramente el peligro, palidecieron de miedo y obedecieron, dejando todo antes de huir al desierto. Poco después, la tripulación avistó un camello a punto de ser devorado por un lagarto Sandora, un enorme depredador de piel violeta y viscosa. Como era habitual, apareció un segundo lagarto, siempre cazaban en parejas. Mientras Douglas controlaba a uno con facilidad, Luffy, Sanji y Zoro derrotaron al otro. El rescate les valió la gratitud del camello y una gran cantidad de carne de los lagartos caídos. Yahoo, más carne. Vitoreó Luffy, arrastrando a uno de los lagartos a la base improvisada que Douglas había creado. Ese es un depredador peligroso, y lo derribaron como si nada, dijo Vivi, atónita. No uses la lógica normal con ellos, murmuró Usopp. Son monstruos. Nosotros solo somos gente normal. Sanji despellejó los lagartos y asó la carne, proporcionando a la tripulación energía para continuar el camino. Ya casi no tenemos agua, dijo Nami. Solo quedan unos pocos litros. Douglas, ¿sabes cómo conseguir más? Podría excavar, pero la arena aquí es inestable. Cavar demasiado profundo podría causar un derrumbe, explicó Douglas. Resistamos hasta llegar a Yuba. No debería faltar mucho, ¿verdad, Vivi? Todavía nos quedan algunas horas, respondió Vivi mirando hacia adelante. Tras comer y recoger las sobras, reanudaron su viaje. En el camino, vieron a Chopper hablando con el camello que habían rescatado.
Atención, este es el camello que salvamos antes, dijo Chopper. Quiere recompensarnos cargando a 2 personas. Luffy y Usopp vitorearon e intentaron subir, pero el camello los mordió en la cabeza. Oye, ¿qué te pasa?, gritó Usopp, agarrándose el cuero cabelludo. Dice que está agradecido, pero es un caballero. Solo deja que las mujeres monten en su lomo, tradujo Chopper con una sonrisa. ¿Caballero? Eres un camello pervertido, gritó Luffy, pateándolo. Sanji y Usopp se unieron, propinándole una paliza juguetona. Oigan, regañó Nami, interponiéndose. Siento lo de mis groseros amigos. ¿Aún pueden cargarme? Mientras acariciaba suavemente la cabeza del camello, él se arrodilló de inmediato para dejarla subir. ¡Ay, buen chico! ¿Cómo debería llamarte?, preguntó Nami. Dice que no tiene nombre, pero puedes darle uno, dijo Chopper. Luffy, Sanji y Usopp ofrecieron sugerencias sarcásticas. Idiota. Luffy. Idiota, Sanji. Pulpo, Usopp. Afortunadamente, el camello los ignoró. ¿Qué tal Matsuge?, sugirió Nami. Los ojos del camello brillaron en señal de acuerdo, claramente le gustaba el nombre. Es el nombre más raro de todos, dijeron Zoro y Douglas al unísono, observando la escena. Nami se subió a la silla de Matsuge y le ofreció a Vivi sentarse detrás de ella. Vivi dudó, pero con el apoyo de los demás, finalmente se unió a Nami. Con eso, la tripulación continuó su viaje hacia Yuba, bajo el sol abrasador y las arenas cambiantes, un paso más cerca del corazón de la rebelión y los secretos ocultos bajo el desierto de Arabasta. Capítulo 19, Oasis de Yuba 1. Los piratas de sombrero de paja llegaron al oasis de Yuba tras un día entero de caminata por el desierto. El grupo estaba exhausto, excepto Nami y Vivi, que eran llevadas a la espalda por Matsuge. Todos sufrían de deshidratación aguda por no beber la cantidad de agua necesaria, ya que solo tenían una cantidad limitada disponible. Al llegar al oasis de Yuba, lo que vieron fue diferente a lo que esperaban. Todos pensaron que habría agua, pero en cambio, vieron a un anciano cavando diligentemente un hoyo en la arena, ya que ya no había residentes en el oasis de Yuba. ¿Qué pasó aquí?, acertó a preguntar Vivi, pues la escena fue realmente impactante para ella. Siempre pensó que Yuba seguía prosperando a pesar de la sequía, gracias a su condición de oasis y fuente de agua potable. Pero ahora, solo había arena. La sequía afectó la ciudad de Yuba. Sufría numerosas tormentas de arena a diario, y cuando el agua se secó, los residentes hicieron sus maletas y abandonaron el pueblo, dijo el anciano, sin parar, mientras cavaba. ¿Qué pasó con los rebeldes que vivían aquí?, preguntó Vivi. Esto hizo que el anciano dejara de cavar y la mirara con ira. ¿Eres uno de los degenerados que querían unirse a la rebelión?, gritó de repente el anciano, furioso, mientras lanzaba todo lo que caía en sus manos. Se los lanzaba a Vivi y a los demás. ¿Por qué el viejo se ha vuelto loco de repente?, gritó Luffy mientras se protegía de los proyectiles como los demás, excepto Douglas, quien no los esquivó, sabiendo que no lo alcanzarían. Después de unos minutos, el anciano se calmó y se sentó en la roca cercana. Esos tontos ya no se quedan en este pueblo, dijo entonces el anciano, lo que sorprendió a Vivi y a los demás. ¿Qué? No puede ser, dijo Vivi con desesperación en el tono, pues había perdido mucho tiempo solo para venir aquí a evitar el asedio y la guerra contra las fuerzas del ejército. Como dije, había múltiples tormentas de arena azotando el lugar a diario y no llovía desde hacía unos 3 años, lo que dejó el oasis en este estado lamentable. Esto también hizo que los rebeldes se dieran cuenta de que ya no podían quedarse aquí, ya que ni siquiera los comerciantes ni las caravanas pasaban, explicó el anciano. Todos se mudaron al pueblo de Catorea.
Esa es su base principal ahora, dijo mientras volvía a palear. Douglas decidió ayudar, pues empezaba a compadecerse del anciano. Se arrodilló y concentró su haki de observación mientras tocaba el suelo. Entonces ideó una forma perfecta de crear un pozo para el oasis seco. Detectó la profundidad necesaria para conectar con el sistema de aguas subterráneas que permanecía intacto a pesar del oasis seco. Mientras Douglas hacía esto, el anciano no pudo evitar mirarlo, confundido. Miró a los demás tripulantes, pero ellos también estaban un poco confundidos. Aún así, sabían que Douglas no haría nada innecesario, así que lo dejaron continuar mientras discutían la situación. ¿Catorea? ¿Dónde está eso, Bibi? Preguntó Laffy, intentando averiguar dónde estaba. Es un pueblo cerca de Nanoana, respondió Bibi. ¿Qué? Entonces, ¿por qué caminamos hasta aquí, Bibi? Se quejó Laffy, pues también le afectaba el calor. ¿Qué, Bibi? ¿La acabas de llamar Bibi? Dijo el anciano al oír a Laffy. Inmediatamente la miró, reconociendo el nombre de Bibi. La tripulación de Sombrero de Paja comenzó a entrar en pánico, tratando de esquivar la conversación hasta que Laffy habló. Ella no es la princesa Bibi, si eso es lo que estás pensando, dijo Laffy, solo para ser golpeado por los otros miembros de la tripulación por ser ruidoso, con Bibi tratando de negar su nombre. ¿De verdad eres tú, princesa Bibi? Preguntó de repente el anciano. Bibi intentó negarlo, pero él le agarró las manos. Me alegra mucho verte vivo. Supongo que ya no me reconoces. No te culpo, he perdido bastante peso, dijo el anciano a Bibi, quien lo miró confundida, intentando recordar si lo conocía. Entonces, algo hizo clic en su cabeza. ¿Eres tú, Toto? Preguntó Bibi, queriendo asegurarse. Cuando el anciano confirmó que era Toto, Bibi se llenó de alegría. Los dos recordaron momentos pasados mientras hablaban sobre la situación actual del reino de Arabasta. Zoro, que observaba a Douglas, se acercó. Douglas seguía arrodillado en el suelo, con los ojos cerrados. Habían pasado más de 10 minutos desde que empezó, pero aún no había explicado qué hacía. Oye, ¿qué haces, Douglas? Preguntó Zoro, pero Douglas no respondió. Tras unos segundos de silencio, abrió los ojos de repente con una sonrisa. ¡Bingo! Salgan todos de aquí. Salgan del pueblo de Yuba por un rato. Haré algunas reformas, anunció Douglas, lo cual causó confusión. Aún así, Douglas insistió en que se fueran, así que obedecieron. Después de más de 10 minutos, Douglas sintió que no había nadie cerca y pudo hacer lo que necesitaba. Perfora, dijo Douglas mientras creaba un taladro con arena comprimida y comenzaba a controlarlo para que girara bajo tierra. El taladro tenía 25 centímetros de ancho, creando un agujero excavado directamente en la tierra. Mientras el taladro creaba el agujero, Douglas también recomponía la arena para que fuera más compacta, pareciendo piedra. Trabajó con gran eficiencia. En menos de 5 minutos, llegó al depósito de agua subterránea. Luego comenzó a estabilizar la arena, comprimiéndola por completo sobre el oasis sin afectar las casas. Douglas tardó más de 30 minutos en terminar todo y remodelar el oasis. Luego tomó un poco de chatarra que había cerca y la reconstruyó para formar una tubería, insertándola en el agujero. Creó una bomba para llevar agua a la superficie. Terminó todo después de 1 hora y llamó a los Sombrero de Paja. ¿Eso es lo que acabas de hacer? ¿Nos hiciste ir por eso? Dijo Nami enfadada, ya increíblemente cansada de tanto caminar. De hecho, te hice irte para esto, dijo Douglas mientras empezaba a bombear agua. Tras unos segundos, el agua empezó a salir de la bomba, sorprendiendo a Toto y a los Straw Hats. Ja 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 ja. Ya lo sé, ya lo sé. Soy un genio, dijo Douglas, pero los Sombrero de Paja lo apartaron, pues todos querían beber. Toto se acercó. Gracias,
alcanzó a decir mientras intentaba arrodillarse frente a Douglas, quien lo detuvo. No soy un dios al que se le pueda arrodillar, pero acepto tu gratitud, le dijo Douglas a Toto, ayudándolo a levantarse. Zoro, Vivi y Sanji le sonrieron, sabiendo que Douglas se sentía increíblemente incómodo. Capítulo 20. Vivi vs Luffy. Los sombreros de paja durmieron, pero no sin antes organizar una pelea de almohadas. Algo que hacía que Douglas admirara a este grupo era que, a pesar de tener un problema serio, aún encontraban tiempo para divertirse. Al ver a Usopp, Sanji, Chopper, Zoro y Nami jugando con las almohadas, Douglas sonrió, recordando el pasado. Supongo que me uní a la tripulación correcta, pensó Douglas, con la sonrisa aún grabada en el rostro, hasta que de repente fue golpeado por una almohada perdida, lanzada por Usopp. Cuando Douglas se la quitó de la cara, casi todos los miembros de la tripulación señalaron a Usopp, quien ahora tenía una expresión de pánico. Douglas entonces arrojó la almohada de vuelta y se unió a la pelea de almohadas. Tras el anochecer, despertaron y salieron. Encontraron a Toto vigilando la bomba que Douglas había construido, comportándose como un loco. Se aseguraba de que ninguna tormenta de arena la destruyera. Toto también llenaba barriles para la tripulación del sombrero de paja, sabiendo que necesitarían mucha agua para el viaje por el desierto y evitar otro incidente como el de ayer, cuando se les acabó en plena aventura. Aquí tienes 3 barriles llenos de agua. También los purifiqué para ti, ya que podría ser peligroso beber agua directamente del suelo, dijo Toto, entregándoles los barriles a Luffy, Zoro y Douglas. ¿Tienes madera de sobra? Muchísima, le preguntó Douglas a Toto, mientras planeaba construir un velero de arena, un vehículo para navegar por el desierto, similar al de Avatar. Facilitaría cruzar la arena, algo que Douglas había olvidado hacer en Nanohana debido a la urgencia de escapar de Smoker. Toto obedeció, recorriendo casa por casa buscando leña. Zoro, Sanji, Usopp y Chopper también ayudaron a recolectarla, mientras Douglas, Nami, Vivi y Luffy discutían su siguiente paso. Después de unos 30 minutos, Toto y los demás regresaron con una gran pila de leña, suficiente para que Douglas construyera un velero de arena con espacio para todos. ¿Qué vas a hacer con ella, Douglas?, preguntó Chopper, entregándole la madera que había recogido. Zoro y Sanji hicieron lo mismo. Douglas no respondió. En cambio, comenzó a construir el vehículo que había imaginado. Primero, ensambló madera para los patines del velero de arena, la pieza más crucial para planear por el desierto. Luego, construyó la carrocería, incluyendo una zona para sentarse y un espacio para guardar provisiones. Mientras trabajaba, la tripulación observaba con asombro. Era la primera vez que veían a Douglas usar los poderes de su fruta del diablo, excepto Zoro, quien seguía asombrado por cómo la madera se desarmaba y se armaba sola. Tras más de media hora de construcción y otra media hora perfeccionando el diseño, Douglas terminó de construir un velero de arena. Podía aprovechar el viento para propulsarse y era lo suficientemente ligero como para empujarlo o tirarlo, deslizándose suavemente sobre la arena. ¡Genial! Douglas, eres un genio, gritó Luffy mientras subía de inmediato al velero de arena, fascinado por el diseño. Sí, gran trabajo, Douglas-san, añadió Usopp. Sanji, Chopper y Zoro recibieron elogios, quienes comenzaron a llenar los compartimentos de almacenamiento con suministros. ¿Por qué no hiciste esto ayer? Podríamos habernos deslizado en lugar de caminar, se quejó Nami, casi llorando mientras se frotaba la piel seca. No te quejes, Nami, intentó Usopp defender a Douglas, solo para ser golpeado por Nami. No llegué ayer porque pensaron que era buena idea molestar a un grupo de marines en lugar de comprar tranquilamente, respondió Douglas. Nami desvió su ira de inmediato hacia Luffy, quien intentó silbar inocentemente, sabiendo que era él quien se había topado con Smoker. En fin, asegurémonos de que todo esté en su lugar, dijo Douglas. Los sombreros de paja comenzaron su lista de verificación, preparándose para la siguiente etapa de su viaje. Muy bien, vamos a Katorea, gritó Vivi.
Muy bien, vamos a buscar a Cocodrilo, gritó Luffy. ¿Por qué iríamos hacia Crocodrilo? ¿No oíste a Toto? El grupo rebelde se trasladó a Katorea, dijo Vivi, con Nami apoyándola. No me importa, quiero patear el trasero de Crocodrilo, respondió Luffy obstinadamente. Oye, Luffy, ahora no es momento de ser impulsivo, dijo Nami, estando de acuerdo con Vivi sobre ir a Katorea. Aunque detengas a los rebeldes, ¿crees que Crocodrilo simplemente se detendrá?, preguntó Luffy. Todos guardaron silencio, excepto Douglas, quien ya sabía que esto sucedería. Aunque vayamos contigo a la base rebelde, no hay nada que podamos hacer. Al fin y al cabo, somos piratas. De hecho, es mejor no estar allí, continuó Luffy. Sus palabras conmocionaron a la tripulación y dejaron a Vivi sin palabras. Me sorprende que todavía pueda dar en el blanco en un momento como este, dijo Sanji con incredulidad. Sí, lo dijiste, coincidió Usopp. Bueno, eso es, Vivi intentó responder, pero vaciló, incapaz de encontrar las palabras. En tu mente, está bien mientras nadie muera, rebeldes, ciudadanos, ni siquiera nosotros. Pero te enfrentas a un Shichibukai en medio de una guerra civil que involucra a millones. Sigues esperando que todos estén bien. ¿No te parece ingenuo?, insistió Luffy con convicción. Luffy. No estás pensando en los sentimientos de Vivi, protestó Nami. Nami-san, espera. Déjalo terminar, dijo Sanji, deteniéndola. ¿Y qué si lo soy? ¿Qué tiene de malo desear que la gente no muera?, le respondió Vivi a Luffy. La gente muere, respondió Luffy con voz firme y una seriedad poco común. Douglas admiraba esa faceta de Luffy, directo, honesto, pero no cruel. Vivi abrió los ojos de par en par y, frustrada, golpeó a Luffy. Este se levantó y contraatacó, devolviéndole el golpe, lo que provocó que Sanji y Usopp reaccionaran conmocionados. Luffy, ¿no crees que eso es ir demasiado lejos?, preguntó Usopp. Luffy, bastardo. ¿Cómo pudiste golpear a una mujer?, gritó Sanji. Basta, gritó Douglas, silenciando a todos. Vivi y Luffy también se detuvieron a mitad de la pelea. Vivi seguía encima de Luffy, golpeándolo mientras gritaba sobre la importancia de la vida, y Luffy continuó explicando con calma lo que Arabasta realmente necesitaba. ¿Al menos podrían dejarnos arriesgar la vida también? Creí que éramos amigos, gritó Luffy. Sus palabras fueron muy duras, las lágrimas corrieron por el rostro de Vivi, asimilando finalmente el peso de su mensaje. La tripulación permaneció en silencio, sombría, mientras Luffy se levantaba y se ajustaba el sombrero de paja. Entonces dime. Dinos dónde encontrar a Cocodrilo. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Viajero de la Niebla. Lucifer Estrella de Muerte. Hank. Adán Ramos. Sergio Vidaurri. Skeleton. Souta. Croune Gotes. Nac. Oswaldo Escandón Báez. Facundo Nahuel Erazo. Andy 24. Kuroko Rictor. Iron Warrior. Dael. El Jugador. Lady Deirdre. USS Amman. Jesús Garduza. Papa Frita. Víctor Lenobón. Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño.
Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Sidiu. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Saiko. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta.
Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest I.O. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.